años. Analizamos el tema con la ayuda de Arturo Carranza, él es especialista en temas energéticos del Instituto Nacional de Administración Pública, el INAP, a quien le doy la bienvenida a esta mesa. Arturo, siempre es un gusto recibirte por acá. Víctor, gracias por la invitación. ¿Qué te parece este tema? Fíjate, el precio de la mezcla mexicana ayer cerró ya sobre $70, $71. En lo que va del año su promedio es de $61 y está por arriba de los $48.5 que se asumieron como referencia en el presupuesto, la ley de ingresos de este año. Pues significa de entrada que vamos a tener más ingresos nada más por este efecto, ¿no? Desde luego, muy interesante lo que está pasando en los mercados petroleros, Víctor. Por un lado, como bien se comentaban, las expectativas es que para el cierre del 2018 el crudo de referencia Brent cierre más o menos por ahí de los $73 por barril. En línea con esto, en la reunión de la OPEP del domingo pasado, los países que pertenecen a este cártel decidieron no aumentar la producción porque, según argumentaron, los mercados están bien abastecidos. Adicionalmente, ellos consideraron que había un precio justo de los fundamentales que oscilaba entre los $70 y $80 por barril. En este escenario hay algunos analistas que empiezan a sugerir que probablemente estos pronósticos estén rebasados dados algunos eventos. ¿Cuáles eventos? La situación en Libia, que es de inestabilidad política, la baja en la producción de de Venezuela, sí, las sanciones que están por entrar en Irán y el discurso, digamos, un poco begilerante de Donald Trump. De Trump, claro. Y todo esto, que lo describes muy bien, pues nos haría pensar que en el presupuesto de 2019, que sería el primer presupuesto del nuevo gobierno, pues es muy probable que el precio de referencia de la mezcla mexicana pues esté más cerca de los niveles que tiene ahora, es decir, de los 61 en promedio en el año, que de los 48.5 que se asumieron para 2018. Desde luego, estaría más cerca de los 60, $65 por barril. Y como tú comentabas, estos niveles de 60, $65 por barril arrojarían más ingresos petroleros, lo que le permitiría al próximo gobierno tener más excedentes, más recursos, perdóname. Por otro lado, nada más hay que tomar en cuenta que un mayor precio del crudo tiene dos impactos en las finanzas públicas. Como ya comentamos, mayores ingresos por las exportaciones, pero también el gobierno tiene que poner más dinero por concepto del estímulo fiscal que se aplica vía IEPS. Así es, exactamente. Primero, precios más altos del petróleo compensarían de alguna manera la menor producción que estamos teniendo de petróleo, porque estamos ya en 1.85 millones de barriles diarios. Sí, hoy ustedes lo consignaban, está al octavo semestre del año, en agosto, Pemex registró una producción de 1.8 millones de barriles diarios, sí, una reducción de 6% con respecto a julio. Desde luego, mayores precios del petróleo implica que, aunque haya una disminución en la plataforma de producción, se puedan recibir mayores ingresos, tomando en cuenta que las exportaciones hoy en día están en niveles altos de 1.2 millones de barriles diarios. Entonces creo que efectivamente, Víctor, si hay precios en los niveles de 60, $65 por barril de la mezcla mexicana, con una plataforma de producción que, aunque va a la baja, se mantiene ciertamente estable, el gobierno puede garantizar un monto interesante de recursos públicos. Sí, es lo que estamos viendo ahora en el gráfico de pantalla, los ingresos petroleros del sector público. La mala noticia, como lo decías hace un momento, es que vamos a tener que importar combustibles más caros también, porque en los mercados internacionales pues van a subir, están subiendo de precio, ¿no? Las gasolinas. Sí, como son dos insumos que están relacionados directamente a mayor precio de los crudos, mayores precios de las gasolinas. Y esto, tomando en cuenta la estructura de los precios y el mercado de los combustibles en México, el gobierno tendría que aportar mayores recursos para pagar este alza en los precios. Vía estímulo fiscal, ¿no? Vía estímulo fiscal por el IEPS, claro, exactamente, así lo pagaría. Estímulo fiscal en el IEPS, como dices, para que el consumidor pues no tenga tanta afectación en su bolsillo cuando vaya a comprar la gasolina, pero eso también pone en una complicación al nuevo gobierno, ¿no? Porque ha estado ahí un poco dubitativo entre si los precios de las gasolinas suben nada más lo que suba la inflación
o si se mantiene el esquema actual, ¿no? Desde luego, el domingo pasado la próxima secretaria de Energía comentó que el IEPS en los combustibles se iba a mantener, y lo que argumentaba es que se va a mantener porque parte de lo que se recauda vía IEPS a los combustibles va a los estados, y esto es un ingreso muy importante para las entidades federativas. Lo que hace también el IEPS a los combustibles es mediante el mecanismo de estímulo fiscal suaviza las fluctuaciones en los precios de las gasolinas. Estas variaciones que se presentan en los mercados, por ejemplo en Estados Unidos, tan fuertes y drásticas, no se presentan en México porque está este estímulo fiscal, Víctor. La pregunta para cerrar la entrevista, Arturo, sería, ¿tiene sentido la inversión en refinerías como pues es la apuesta del nuevo gobierno, ¿no? Bueno, mucha gente lo ve así, porque en lugar de seguir importando gasolinas, pues hay que invertir en refinerías, pero es un proceso a largo plazo. Yo contestaría con un punto muy claro. En la medida en que se intervienen los mercados y no funcionan de manera óptima, se generan distorsiones, y las distorsiones generalmente no son un mensaje muy positivo para los inversionistas, pero tomando en cuenta el déficit que existe aquí en México, es decir, que la mayoría de las importaciones, que la mayoría de lo que se consume en México se realiza vía importaciones, creo que ese por otro lado es un incentivo para las empresas o los inversionistas interesados en las refinerías. Arturo Carranza, siempre es un gusto recibirte Víctor, por aquí. Muchas gracias. Gracias a ti. Gracias.